Desde el año 2000, la Liga MX ha tenido equipos simplemente dominantes, planteles que parecían invencibles, entrenadores que marcaron época y finales que quedaron en la historia. En este video vamos a analizar a los equipos más poderosos del fútbol mexicano en los torneos cortos. No hablamos del club en general, hablamos de versiones específicas que dominaron su época. En el número 10, Atlas Fútbol Club, bicampeón. Apertura 2021, clausura 2022. En la posición número 10 aparece uno de los equipos más competitivos y mentalmente fuertes que ha tenido la Liga MX en los últimos años. El Atlas bicampeón dirigido por Diego Coca. Después de una sequía histórica de más de 7 décadas sin título, Atlas logró construir un proyecto sólido basado en el orden táctico, la disciplina defensiva y sobre todo la contundencia en momentos claros. No era un equipo que dominara con posesión o espectáculo ofensivo constante, pero sí era un equipo extremadamente difícil de vencer, especialmente en liguilla. La alineación base del Atlas era Camilo Vargas, Anderson Santamaría, Hugo Martín Nervo, Gadi Aguirre, Luis Reyes, Aldo Rocha, Jeremy Márquez, Julián Quiñones y Julio Furch. El Atlas de Coca utilizaba principalmente un sistema 5-3-2. Su fortaleza estaba en la organización defensiva con centrales muy sólidos y carrileros que recorrían toda la banda. En medio campo, Aldo Rocha aportaba equilibrio y recuperación, mientras que en ataque la gran dupla de Furch Quiñones combinaba potencia física, juego aéreo y velocidad al espacio. Atlas era un equipo que sabía sufrir los partidos, resistir la presión del rival y aprovechar los errores para golpear en el momento justo. En el Apertura 2021, Atlas terminó como uno de los mejores equipos del torneo regular y en cuartos de final eliminó a Monterrey en una serie muy disputada. En semifinales superó a Pumas mostrando gran solidez defensiva y en la gran final empató el global frente al Club León y terminó coronándose campeón en tanda de penales, rompiendo así una sequía de más de 70 años para los atlistas. El Clausura 2022, lejos de conformarse, Atlas volvió a competir al máximo nivel. En cuartos, eliminó a Club Deportivo Guadalajara en un intenso clásico tapatío. Posteriormente, dejó fuera a Tigres en semifinales y en la final derrotó con gran autoridad a Pachuca para conseguir así un histórico bicampeonato. En el número 9, Club Deportivo Guadalajara, campeón del Clausura 2017, las Chivas de Matías Almeida. En la posición número 9 aparece uno de los equipos más emblemáticos y emocionalmente conectados con su afición en la era moderna, las Chivas, campeonas del Clausura 2017, dirigidas por el pastor Matías Almeida. Este equipo logró algo muy complicado en el fútbol mexicano contemporáneo: competir y ganar títulos importantes utilizando exclusivamente jugadores mexicanos en una liga cada vez más dominada por talento extranjero. Más allá de los resultados, Chivas recuperó identidad, intensidad y sobre todo protagonismo dentro del campo. Su alineación base era Rodolfo Cota, Jesús Sánchez, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Alan Pulido. El equipo de Almeida se caracterizaba por un fútbol intenso, vertical y muy físico. Utilizaba principalmente un sistema 4-3-3. Rodolfo Pizarro era clave en la generación de juegos entre líneas. Orbelín aportaba dinamismo en el medio campo y Alan Pulido, el campeón de goleo, ofrecía movilidad constante en el frente de ataque. Defensivamente, Chivas era un equipo ordenado, con centrales fuertes en el juego aéreo y laterales con mucha proyección ofensiva. En los cuartos de final del Clausura 2017, Guadalajara enfrentó al Atlas en una edición muy intensa del clásico tapatío. Chivas logró imponerse gracias a su mayor contundencia ofensiva y control emocional en los momentos clave de la serie. En semifinales superó al líder general Deportivo Toluca, demostrando que podía competir contra equipos con planteles muy profundos y con mayor experiencia en liguilla. En la gran final enfrentó a Tigres, uno de los equipos más poderosos del momento. Chivas ganó el partido de ida y supo resistir la presión en la vuelta para consagrarse campeón con un marcador global de 4-3. El campeonato del Clausura 2017 no solo significó un título más para Chivas, representó el regreso de un equipo protagonista del fútbol mexicano, con una base de jugadores nacionales, intensidad constante y una identidad muy marcada. Este plantel logró conectar con su afición y consolidarse como uno de los equipos más memorables de la Liga MX en los últimos años. Número 8, Pumas, bicampeón 2004, el equipo de Hugo Sánchez. En la posición número 8 aparece uno de los equipos más valientes, intensos y recordados en la historia de los torneos cortos,
los Pumas bicampeones del año 2004, dirigidos por el ya más que conocido Hugo Sánchez. Este plantel logró algo que muy pocos equipos han conseguido en la Liga MX, ganar 2 torneos consecutivos en el mismo año futbolístico, demostrando una regularidad y competitividad extraordinarias. Más allá de los títulos, Pumas fue un equipo que apostó por el talento joven, el juego ofensivo y una mentalidad sin complejos frente a rivales con planteles más experimentados. Su alineación base era Sergio Bernal, Darío Verón, Joaquín Beltrán, Israel Castro, Leandro Augusto, Jaime Lozano, Kikín Fonseca y Bruno Marioni. El equipo de Hugo Sánchez utilizaba principalmente un sistema 4-4-2 muy dinámico, con presión alta y constantes llegadas por las bandas. Jimmy Lozano aportaba creatividad y golpeo de media distancia, mientras que Leandro Augusto equilibraba el medio campo con recuperación y distribución. En ataque, la dupla Fonseca-Marioni combinaba movilidad, potencia física y gran capacidad de definición dentro del área. Pumas era un equipo que proponía los partidos especialmente en Ciudad Universitaria, donde imponía intensidad y ritmo desde los primeros minutos. En el Clausura 2004, Pumas eliminó en cuartos de final a Cruz Azul en una serie muy disputada. Posteriormente, enfrentó al Club Santos Laguna en semifinales, logrando imponerse gracias a su contundencia ofensiva. Ya en la gran final, venció a Club Deportivo Guadalajara en una ya tan recordada tanda de penales, consiguiendo así el primer título de esa histórica temporada. Meses después, Pumas confirmó su dominio al volver a meterse a la final, tras eliminar a Atlas Fútbol Club en semifinales. En la gran final, enfrentó a Monterrey, imponiéndose nuevamente para conseguir el bicampeonato y consolidarse como uno de los equipos más dominantes de la era moderna. Este bicampeonato convirtió a Pumas en un referente competitivo dentro de los torneos cortos. Fue un equipo que combinó talento joven, intensidad y una identidad ofensiva clara, logrando imponerse en momentos decisivos y dejando una huella muy fuerte en la historia reciente del fútbol mexicano. Número 7, Club León bicampeón 2013-2014, el equipo de Gustavo Matosas. En la posición número 7 aparece uno de los equipos más ofensivos y espectaculares del fútbol mexicano en los últimos años, el León bicampeón, dirigido por Gustavo Matosas. Este plantel no solo ganó títulos, sino que enamoró a la afición con un estilo de juego vertiginoso, presión alta, constante y una propuesta ofensiva que pocos equipos podían sostener durante los 90 minutos. León fue protagonista desde su regreso a Primera División y rápidamente se convirtió en una potencia dentro de la Liga MX. Su alineación base era William Yarrow en el arco, Rafael Márquez, Ignacio González, Carlos El Guri Peña, José Juan El Gallito Vázquez, Luis Montes, Elías Hernández y, como no, Mauro Mose. El León de Matosas utilizaba principalmente un 4-3-3 muy ofensivo, con laterales proyectándose constantemente y mediocampistas con gran llegada al área rival. Luis Montes era el cerebro del equipo, generando juego entre líneas y conectando con los extremos. Gallito Vázquez aportaba equilibrio táctico, mientras que Carlos El Guri Peña sorprendía con su potencia física y capacidad goleadora desde segunda línea. En ataque, Mauro Boselli ofrecía definición, movimientos inteligentes dentro del área y una presencia constante que obligaba a los defensas rivales a retroceder. En el Apertura 2013, León eliminó en semifinales al Club Santos Laguna en una serie muy intensa y ya en la gran final enfrentó al poderoso Club América, imponiéndose con autoridad gracias a su propuesta ofensiva y a su contundencia frente al arco. Meses después, León volvió a demostrar su jerarquía, eliminando al Toluca en semifinales y en la final se midió ante su hermano, Pachuca, y logró consagrarse bicampeón, consolidando así una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club. El León de Matosas no solo fue campeón, fue un equipo que marcó época por su forma de jugar, intensidad, valentía y espectáculo. Definieron a este plantel que logró el bicampeonato y dejó una huella muy clara en la memoria del aficionado mexicano. En el número 6, Club Santos Laguna, campeón Clausura 2012, el equipo de Benjamín Galindo. En la posición número 6 aparece el Santos Laguna, campeón del Clausura 2012, un equipo equilibrado, ofensivo y muy constante que finalmente logró coronarse después de varios torneos siendo protagonista. Bajo la dirección de Benjamín Galindo, Santos construyó un plantel con talento en todas sus líneas, capaz de dominar partidos desde la posición de balón, pero también de ser letal al contragolpe. Fue un equipo que combinó experiencia, velocidad y contundencia en momentos claves de la liguilla,
Su alineación base era Osvaldo Sánchez en la portería, Felipe Baloy, Iván Estrada, Juan Pablo Rodríguez, Daniel La Chita Ludueña, Darwin Quintero y Oribe Peralta. Santos utilizaba un sistema flexible cercano al 4-4-2, con gran movilidad ofensiva y transiciones rápidas. Daniel La Chita Ludueña era el generador del juego, manejando todos los tiempos del equipo y filtrando balones peligrosos. Darwin Quintero aportaba desequilibrio y velocidad por las bandas, mientras que Oribe Peralta se consolidaba como el referente ofensivo gracias a su inteligencia para moverse dentro del área y su capacidad goleadora. En defensa, la experiencia de Osvaldo Sánchez y Felipe Baloy brindaba seguridad en los momentos de mayor presión. En cuartos de final, Santos se enfrentó a Pachuca en una serie muy cerrada donde logró imponerse gracias a su contundencia en casa. En semifinales, el rival fue Tigres, uno de los planteles más fuertes del torneo. Santos logró avanzar mostrando carácter competitivo y eficacia ofensiva en los momentos decisivos. Y ya en la gran final, Santos se midió ante Monterrey. Con una actuación contundente en el partido de vuelta, el conjunto lagunero consiguió levantar el título y consolidar una generación que venía siendo protagonista desde años anteriores. El Santos Laguna del Clausura 2012 fue un equipo maduro, con identidad futbolística y gran poder ofensivo. Su campeonato representó la recompensa a un proyecto deportivo sólido y sobre todo a un plantel que supo competir contra los mejores en los momentos más importantes. Número 5, Cruz Azul campeón Guardianes 2021, el equipo de Juan Máximo Reynoso. En la posición número 5 aparece uno de los campeonatos más importantes y emotivos en la historia reciente del fútbol mexicano, el Cruz Azul del Guardianes 2021. La máquina rompió una sequía de más de 23 años sin levantar el título de Liga MX, terminando con una presión histórica que marcó generaciones de aficionados. Este equipo no solo fue campeón, fue dominante durante todo el torneo y construyó sobre todo algo que le hacía falta a Cruz Azul, una identidad basada en orden táctico, solidez defensiva y contundencia ofensiva. Su alineación base era de Jesús Corona, Julio César El Cata Domínguez, Pablo Aguilar, Luis Romo, Rafa Vaca, Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Roberto El Piojo Alvarado, Santi Jiménez y más. El Cruz Azul de Reynoso utilizaba principalmente un sistema 4-2-3-1, muy equilibrado. El equipo priorizaba el orden defensivo y la recuperación rápida del balón para posteriormente atacar con velocidad y precisión. Luis Romo se convirtió en el motor del medio campo aportando llegada y recuperación y liderazgo. Orbelín Pineda daba creatividad entre líneas, mientras que Jonathan El Cabecita Rodríguez era el referente ofensivo gracias a su movilidad y definición. En cuartos de final, Cruz Azul enfrentó a Deportivo Toluca y logró avanzar mostrando autoridad y control en la serie. En semifinales se vivió uno de los momentos más impactantes del torneo, al eliminar al Pachuca, demostrando que la máquina estaba lista para competir por el campeonato. En la gran final, Cruz Azul se midió al Santos Laguna de Diego Valdés. Tras una serie muy intensa, el conjunto celeste logró imponerse y finalmente levantar el título, desatando una celebración histórica en todo el país. Cruz Azul de 2021 será recordado no solo por su campeonato, sino por haber cambiado la narrativa de un club marcado por finales perdidas. Fue un equipo resiliente, inteligente y competitivo que logró devolverle la gloria a una de las instituciones más grandes del fútbol mexicano. Hacemos pausa comercial para hablarles de Ayala Jerseys, tu página ideal para que vayas y compres tu jersey favorito, ya sea de fútbol, NBA, béisbol, lo que ocupes. Ahí lo encuentras, jerseys retro, jerseys actuales. Aquí tenemos esta joya de jersey de los San Diego Padres con el jugadorazo Tatis Jr., que viene incluido su parche de igual manera, como pueden ver por aquí, de los Padres de San Diego. Todo su bordado muy bonito, playeras hermosas. Y por este otro lado tenemos una playera que a mí no me agrada mucho, ¿verdad? Como pueden saberlo, tenemos la jersey del América, una jersey pues ya histórica en el fútbol mexicano para toda la afición retro de la Liga MX. Pues como pueden ver, esta joya de jersey del América, y atrás acá nos pidieron con el nombre de Kalusha. No sé por qué la quisieron sin el número, pero pues la pidieron así, con el nombre de Kalusha. Esta y más indumentarias las encuentras en Ayala Jerseys. En el número 4, Monterrey, campeón Apertura 2009, el equipo de Víctor Manuel Bucetich. En la posición número 4 aparece el Monterrey, campeón de la Apertura 2009, un equipo que combinó talento ofensivo, contundencia y sobre todo una mentalidad ganadora que marcaría el inicio de una etapa dorada
para el club. Bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich, Rayados construyó un plantel equilibrado y muy competitivo, capaz de dominar partidos desde la posición y también de golpear con rapidez en transiciones ofensivas. Este campeonato significó el regreso de Monterrey a la élite del fútbol mexicano. Su alineación base: Jonathan Orozco, el Spider, Severo Mesa, Duilio Davino, José María Basanta, Luis Pérez, Walter Ayoví, Neri Cardoso y el Chupete Suazo. El Monterrey de Vucetich utilizaba principalmente un 4-4-2 muy vertical y dinámico. Walter Ayoví y Neri Cardoso aportaban velocidad y desequilibrio por las bandas, mientras que Luis Pérez manejaba los tiempos del medio campo. En ataque, Humberto el Chupete Suazo era la gran figura del equipo y combinando potencia, movilidad y definición, convirtiéndose en uno de los delanteros más determinantes del torneo. Defensivamente, la experiencia de Davino y Basanta daba solidez en los momentos clave. En cuartos de final, Monterrey enfrentó al América en una serie muy intensa donde Rayados logró avanzar mostrando contundencia ofensiva. En semifinales, el rival fue el Toluca, uno de los equipos más dominantes de la época. Monterrey logró superarlo gracias a su eficacia en momentos decisivos y ya en la gran final, Rayados se medía ante Cruz Azul. Con actuaciones contundentes y gran solidez colectiva y una que otra cruz azuleada, Monterrey consiguió levantar el campeonato y comenzar una etapa de protagonismo constante en el fútbol mexicano. El Monterrey de la Apertura 2009 fue un equipo espectacular y competitivo que sentó las bases de una generación ganadora. Su título no solo significó gloria inmediata, sino el inicio de un proyecto que convertiría al club en protagonista del fútbol mexicano durante la siguiente década. En el número 3, el Deportivo Toluca Fútbol Club, bicampeón 2025. En la posición número 3 aparece el Toluca bicampeón del 2025, un equipo que regresó al protagonismo absoluto del fútbol mexicano gracias a su intensidad, talento ofensivo y una mentalidad ganadora que lo llevó a dominar 2 torneos consecutivos. Los Diablos Rojos del Toluca, el Chorizo Power, lograron consolidar una plantilla poderosa y muy dinámica, capaz de competir en cualquier escenario y resolver partidos en momentos clave. Sus jugadores claves: Luis González, Franco Romero, Marcel Ruiz, Alexis Vega, Paulinho, Jesús Gallardo y El Niño. Su estilo de juego se caracterizaba por un juego muy vertical y ofensivo, buscando constantemente el arco rival con transiciones rápidas y mucha movilidad en ataque. Marcel Ruiz era el eje del medio campo, mientras que Franco Romero aportaba equilibrio y recuperación. Por las bandas, El Niño generaba profundidad y desborde, mientras que Alexis Vega se convertía en el futbolista diferencial en los últimos metros. En ataque, ¿qué podemos decir de Paulinho? Era el referente, goleador del equipo, aprovechando su potencia física y capacidad de definición dentro del área. Toluca logró imponerse a Club Universidad Nacional en una serie muy disputada, donde mostró carácter y contundencia. En semifinales eliminó al Monterrey, demostrando que podría competir contra los planteles más poderosos del torneo. Y en la final venció al Club América en una serie intensa que marcó el regreso del Toluca a lo más alto. En el siguiente torneo, los Diablos Rojos mantuvieron su nivel competitivo y volvieron a instalarse en la gran final. El bicampeonato se concretó ante los Tigres en una final dramática que se definió en una larga tanda de penales, quedando grabada como una de las más emocionantes de los últimos años. El Toluca bicampeón del 2025 fue un equipo moderno, intenso y con figuras determinantes que lograron devolverle la grandeza deportiva a la institución. En el número 2, los Tigres, la era dorada del Tuca. En la posición número 2 aparece el Tigres de la era dorada por Ricardo Ferretti. Un equipo que marcó época en la Liga MX gracias a su constancia, jerarquía y capacidad para competir en liguillas. Durante varios años, Tigres se convirtió en el rival a vencer, disputando finales constantemente y construyendo una identidad basada en el orden táctico, la experiencia y el talento individual. Sus jugadores claves eran Nahuel Guzmán, Israel Jiménez, Hugo Ayala, Un Niño, Javier Aquino, Guido Pizarro, Rafael Carioca y sobre todo André Pierre Gignac. El Tigres del Tuca Ferretti se caracterizaba por un sistema táctico muy trabajado, generalmente con un 4-2-3-1 o 4-4-2 equilibrado. Guido Pizarro y Rafael Carioca controlaban el medio campo con inteligencia, permitiendo que jugadores como Aquino generaran profundidad por las bandas. Defensivamente era un equipo muy sólido, con Juninho y Hugo Ayala como pilares.
En ataque, André Pierre Gignac se convirtió en el símbolo del proyecto, aportando goles defensivos y liderazgo en momentos clave. Tigres conquistó el título ante Club Universidad Nacional en una final dramática que se definió en penales tras una remontada histórica en Ciudad Universitaria. En el Apertura 2016, un año después, volvió a levantar el trofeo, venciendo al Club América en la famosa final navideña, una de las más emocionantes en la historia reciente del fútbol mexicano. En el 2017 derrotó al Club Deportivo Guadalajara en una final muy intensa, consolidando su dominio en el fútbol nacional. Tigres no solo ganó títulos, construyó una distancia, una dinastía, y su constancia en liguillas, su plantel lleno de figuras y su capacidad para competir en escenarios de máxima presión lo convirtieron en uno de los equipos más dominantes del siglo XXI en México. La era dorada de Tigres con Ricardo Ferretti dejó una huella imborrable en la Liga MX, demostrando que la estabilidad, el trabajo táctico y el talento pueden construir un proyecto ganador a largo plazo. En el número 1, el Club América tricampeón, era André Jardiné. En la posición número 1 aparece el América tricampeón dirigido por André Jardiné, un equipo que marcó una época reciente en la Liga MX gracias a su dominio, profundidad de plantel y mentalidad ganadora. Las Águilas lograron algo en los torneos cortos, algo histórico, conquistar 3 campeonatos consecutivos, demostrando superioridad tanto en fase regular como en liguilla. Los jugadores claves fueron Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cázares, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y Henry Martin. El América de Jardiné fue un equipo moderno, agresivo y muy versátil tácticamente. Dominaba los partidos desde la posición, pero también tenía la capacidad de ser letal en transiciones rápidas. Fidalgo era el cerebro del equipo, Jonathan Dos Santos aportaba equilibrio, mientras que Cendejas y Quiñones generaban desequilibrio constante por las bandas. En ataque, Henry Martin se consolidó como líder goleador y referente ofensivo. El América mostró su jerarquía eliminando rivales complicados hasta llegar a la final. En una gran final venció al equipo de Cruz Azul. Qué buena final tuvimos ese día, otra serie de alto voltaje. Y el tercer título para el América llegó tras una liguilla, donde el América volvió a mostrar profundidad de plantel y contundencia ofensiva, y con esta conquista el América logró el tricampeonato, algo extremadamente difícil en torneos cortos y que lo colocó como el equipo dominante de la época. Este América no solo ganó títulos, impulsó una era. Su regularidad, calidad individual y mentalidad competitiva lo convirtieron en uno o quizás el mejor equipo más poderoso del fútbol mexicano en el siglo XXI. Ahora te pregunto a ti, para ti, ¿cuál ha sido el equipo más dominante de la última década en la Liga MX? ¿El Tigres del Tuca, el América del tricampeonato, las Chivas de Matías Almeida? No lo sé, déjame saber en los comentarios para ti cuál es el equipo más ganador y del que más recuerdas en la última década en el fútbol mexicano. Quítalo abajo en los comentarios, recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar un like para seguirte trayendo más videos como estos. Nos vemos en un próximo video. Y pues también mandar saludos por ahí para Emanuel Espinosa, un chivista ahí que nos sigue. De igual manera saludos para Rafael Ayala, para Gonzalo Ayala papá y para toda la gente que nos ve y nos sigue en Entre Canchas.